Vietnam del Sur, la tierra de las 12.000 aldeas. Los campesinos componen la mayor parte de la población vietnamita. Sin su apoyo, ningún bando puede ganar. La amistad con un bando significa ser destruido por el otro. Los campesinos son el precio en la llamada batalla por ganar corazones y mentes. Vietnam. Vietnam, 1945-1975, la guerra de los 10.000 días. Infierno en las aldeas. Entre 1965 y 1968, Estados Unidos envió 500.000 de hombres a Vietnam. La estrategia principal consistía en localizar las fuerzas comunistas y destruirlas. Pero muchos políticos se decantaban porque la guerra debía tratarse política, no militarmente. Habla el exdirector de la CIA, William Colby. A medida que aumentaba la tensión en Vietnam, la tendencia pasaba por reforzar las fuerzas militares ante la perspectiva de un ataque de Vietnam del Norte. Y en eso creo que los estadounidenses cometimos un error fundamental que nos persiguió durante toda la guerra de Vietnam. Nosotros dijimos que si se trataba de una guerra, entonces era un asunto de soldados, y por tanto pensamos en dar una respuesta militar a la guerra. 1960, William Colby fue nombrado jefe de la CIA en Saigón y ayudó al gobierno a crear un programa de autodefensa rural. Las aldeas fortificadas recibieron armas de la CIA y sus habitantes fueron entrenados militarmente por asesores de las fuerzas especiales de los Estados Unidos. Estas poblaciones eran denominadas aldeas estratégicas. El programa para asegurar las aldeas se conocía por pacificación, pero pocas aldeas resistían los ataques de la guerrilla. En 1962, el historiador francés Bernard Fall registraba la escalada de los combates por las aldeas. Esto es My Thuy, un pequeño pueblo no muy lejos de Saigón, a orillas del delta del Mekong. Debe tener unos 2.000 habitantes, como la mayoría de pueblos pequeños de Vietnam. Hay unas 12.000 poblaciones así en este país y sus moradores son principalmente budistas. Para los campesinos vietnamitas, la guerra había alterado completamente su forma de vida. Eran atacados por un bando, o bombardeados, o eran trasladados del lugar. Con frecuencia sufrían de 3 a 4 traslados hacia pueblos diferentes. Los dos bandos les cargaban con impuestos y ahora los impuestos comunistas eran muy altos. Los impuestos comunistas ascendían a unas 10 veces más que los del gobierno. A los campesinos no les movía la ideología, les impulsaba la justicia social. Deseaban poseer su trozo de tierra, querían un sistema de impuestos justo y no ser robados por el ejército. Y por cierto, tampoco querían ser torturados por los Vietcong. Básicamente deseaban que les dejaran en paz. La guerrilla, llamada Frente de Liberación Nacional, recurría a las ejecuciones selectivas como primer paso para tomar una aldea. Se cree que mataron a unas 37.000 personas durante los años de la guerra. Habla el periodista Ton That Tien. En mi pueblo mataron a unas 90 personas. Y muchas de ellas no tenían nada que ver con la política. Ni nada. Eran simples agricultores o trabajadores. Pero estaban organizados. Y por tanto podían convertirse en cabecillas. Y tenían que deshacerse de ellos. Los vietnamitas anticomunistas llamaban a la guerrilla Vietcong o VC. Los soldados la denominaban Charlie. Charlie tenía una costumbre. Una buena costumbre porque funcionaba. Venían por la noche, averiguaban quién estaba al mando de la aldea, se dirigían a ellos y les decían: escuchad, mañana por la mañana volveremos. Necesitamos tanta comida y queremos tantos hombres. Y si no nos lo entregáis, será peor para vosotros. Y se lo llevaban todo, todo lo que podían encontrar. Comida, oro, plata, todo lo que hubiera en el pueblo. Tras matar o intimidar a los líderes de la aldea, los rebeldes se establecían en ella. Algunos permanecían allí durante años.
El siguiente paso era la reforma agraria, dividiendo la tierra a partes iguales entre los campesinos. Poniendo en práctica los métodos comunistas tradicionales, la guerrilla se disponía a construir una organización política fuerte. Todo aldeano debía adscribirse a un grupo político. Gradualmente, los campesinos eran formados como cuadros o líderes políticos de granjeros, mujeres y jóvenes. Los comunistas promovían la autocrítica del grupo y apelaban al nacionalismo, fomentando el odio hacia el antiguo orden y hacia los estadounidenses blancos en Vietnam. Los comunistas tenían mucho éxito. En 1965, la Agencia Central de Inteligencia elaboró un mapa político según el cual se demostraba que el 50% del campo estaba en distinto grado bajo control comunista. Luego, Estados Unidos envió tropas de combate. El gobierno de Saigón dependía ahora de los medios militares para recuperar el control de las aldeas. Presidente Nguyen Van Thieu. Todo consistía en cómo arrancar a la gente de las manos de los Vietcong, los comunistas, y ayudarles a promover una vida mejor. Creo que una vida mejor y la prosperidad en el campo, en el que vivía el 95% de la población del país, constituía la mejor arma contra el comunismo. 1965. Las operaciones en las aldeas combinaban tácticas militares y psicológicas. Tropas sudvietnamitas y asesores estadounidenses rodeaban la zona. Se decía a los campesinos que si eran personas amigas no tenían nada que temer. Los soldados evacuaban las aldeas y luego las registraban. Si durante el interrogatorio o el registro se detectaba actividad comunista, la aldea era considerada una base militar y normalmente resultaba destruida. La prensa crítica veía esta pacificación como una práctica cruel para con los civiles. Sin embargo, el comandante estadounidense general William Westmoreland afirmaba que esa imagen estaba siendo distorsionada. Tras haber combatido en 3 guerras, puedo afirmar categóricamente que jamás en la historia bélica, y desde luego jamás en la historia de la participación estadounidense en una guerra, se ha prestado más atención en evitar las bajas civiles de la que se prestó en Vietnam. Se produjo el caso del incendio perpetrado por los marines de una aldea cerca de Da Nang, pero en aquella aldea el enemigo había sido escondido por la población. Sin embargo, antes de quemar las aldeas y como práctica habitual, la gente que vivía en ellas era trasladada a otro lugar. Hacia mediados de 1967, el número de comunistas capturados era de 17.000. Pero los refugiados civiles ascendían a 1.250.000 y las aldeas eran destruidas para impedir que las usaran los comunistas. Los combates en las aldeas eran considerados contraproducentes por muchos vietnamitas. General Tran Van Dong. Si había algún enemigo en una aldea, los estadounidenses usaban el fuego. Incendiaban la aldea para destruirla porque había algún enemigo dentro, para quemarlos con la aldea. Pero para mí, para nosotros, no se trataba de un buen sistema. Si destruyes la aldea, también destruyes a la gente. Los helicópteros artillados atacaban rutinariamente las aldeas controladas por comunistas. Los comunistas presentaban el programa de pacificación como una guerra brutal y deliberada contra la población indefensa. Aunque Saigón controlaba la política, los estadounidenses dirigían el esfuerzo bélico y eran acusados por ello. Un soldado recuerda: lo que quedó más grabado en mi mente fue cuando vi a una mujer mirándome con una expresión de odio puro, no adulterado. Y entonces supe que estaba en Vietnam. Nunca había visto tanto odio en la cara de nadie. Para los sospechosos de ser agentes comunistas, los interrogatorios resultaban brutales.
El agua vertida sobre una tela provoca asfixia. A finales de 1966 se destinó más dinero a la pacificación y se prometió amnistía a las aldeas sospechosas. Mis queridos conciudadanos, hoy hemos venido aquí para iniciar una operación dirigida a despejar esta zona, limpiarla de viecongs escondidos, para que todos vosotros podáis estar seguros. Sabemos que entre vosotros hay algunos que, tras escuchar ingenuamente la propaganda de los vietcong, se han unido a los rebeldes. Entre ellos están algunos de vuestros esposos, vuestros hermanos. Así que, por favor, aconsejadles que vuelvan. Durante este programa de pacificación, estamos dispuestos a admitirles de nuevo en la sociedad y ayudarles. Vosotros podéis echarnos una mano. Uno de estos programas era denominado Feria del Le Condado. daremos un jarabe y unas gotas para la nariz. Así se le curará el resfriado. ¿De acuerdo? Este programa combinaba operaciones militares con atenciones sanitarias, entregas de comida, espectáculos. Desde el principio, los estadounidenses estaban en desacuerdo con el llamado programa Corazones y Mentes. El embajador Henry Cabot Lodge era optimista después del éxito de los combates de 1965. Lodge confiaba en que las fuerzas estadounidenses darían un nuevo empuje a la pacificación. Poco después, el secretario de Defensa, Robert McNamara, visitó Vietnam. Calificó el programa de pacificación de factor clave, pero lo juzgó como un desacuerdo básico. Advirtió que se debería usar una imaginación y un esfuerzo extraordinarios para cambiar el método. Un año después de la advertencia de McNamara, la pacificación seguía fracasando. Ahora, 1 de cada 12 survietnamitas era refugiado. En 1967, la guerra se extendió. Cada vez había más tropas norvietnamitas involucradas, pero los jefes de campaña estadounidenses estaban confiados. Los estadounidenses frenaban a las tropas regulares comunistas en las zonas fronterizas. Según la estrategia estadounidense, la limpieza del campo se confiaba a las fuerzas survietnamitas, pero las tropas rebeldes continuaban teniendo éxito contra el ejército gubernamental. Miles de soldados survietnamitas fueron hechos prisioneros y 80.000 desertaron. 1 de cada 4 armas capturadas a los rebeldes es estadounidense. Las tropas gubernamentales ya no entraban en las aldeas y los guerrilleros alardeaban de moverse entre la gente como pez en el agua. Ahora podían pasar al adoctrinamiento político, la fase final del programa comunista de guerra. Se entregaban medallas a los campesinos que tomaban las armas. En 1967 se estimaba que la fuerza comunista en el sur ascendía a 300.000 hombres, la mayoría de ellos de la zona. Los comunistas habían sufrido muchas bajas, pero ahora descansaban en refugios seguros y planificaban una guerra más amplia. Los comunistas alistaban a los campesinos distribuyendo entre ellos provisiones procedentes del norte. En 1967, casi la mitad de las armas de la guerrilla eran de fabricación soviética y china. En esta época, 100.000 soldados regulares norvietnamitas se habían infiltrado en el sur. La guerrilla del sur proporcionaba un organizado sistema de aprovisionamiento e información a nivel nacional. Estaban totalmente confiados porque se iban ganando a las bases. Ahora, tras 2 años de fracaso, el presidente Johnson insistía en aplicar una política diferente. Encargó el control de la pacificación a una nueva agencia civil, su director, Robert Comer.
Nosotros intentábamos diseñar un sistema por el que los estadounidenses pudiéramos averiguar qué estaba pasando a nivel de las aldeas. Lo llamábamos el sistema de evaluación de aldeas. Según la evaluación estadounidense, los comunistas controlaban o tenían influencia en el 60% de las aldeas, mucho más de lo que aseguraba Saigón. No confiábamos en los informes vietnamitas, que eran muy exagerados, así que intentamos que los estadounidenses, en cierto modo, controlasen a los vietnamitas. Nosotros escribíamos, por así decirlo, las tarjetas de los informes para los jefes de distrito y provincia, y creo que la mayoría de la gente estará de acuerdo en que fue un correctivo muy sano. Nosotros quizá fuéramos ignorantes, no éramos corruptos, puede que no entendiéramos mucho de lo que pasaba, pero al menos las evaluaciones de los estadounidenses eran más honestas que las de los vietnamitas, especialmente porque ellos trabajaban para un gobierno, el de Saigón, que no quería oír malas noticias. Se había entrado en una nueva fase. Los panfletos sustituyeron a las bombas. Unos panfletos en los que se afirmaba que solo los comunistas querían la guerra. La nueva agencia para la pacificación era conocida como CORDS y proporcionaba una enorme ayuda de todo tipo: trigo, arroz, medicinas, bombillas, camiones de basura, equipos de costura, máquinas herramienta, cepillos de dientes y un reactor atómico. Esta ayuda económica costó 850 millones de dólares, una 20ª parte del gasto militar. Comer afirma que fue un éxito. Yo diría que básicamente el programa de 1967, que en realidad no arrancó del todo hasta 1969 y 1970, en parte porque fue interrumpido drásticamente por la ofensiva del Tet de 1968, lo que hizo que tuviéramos que echar marcha atrás cuando apenas habíamos empezado. Pero la realidad del asunto es que los miembros más sofisticados de la prensa vieron y escribieron lo mismo, que hacia 1970-1971 realmente habíamos pacificado la mayor parte de las zonas pobladas del Vietnam del Sur. Aquello no significaba que en algunas zonas apartadas continuaran los combates, pero esencialmente la mayor parte del campo estaba bien asegurado. La única cosa en la que no tuvimos mucho éxito, como dije antes, fue en desmantelar la estructura clandestina del Vietcong. La estructura del control del enemigo que permanecía subversivamente y contra la que no tuvimos ningún éxito. La estrategia ahora consistía en librar una batalla política. Esta estrategia se plasmó en uno de los programas más controvertidos de la guerra, Phoenix. El director del programa Phoenix de la CIA, William Colby. La idea era centralizar, siguiendo un modelo de la central de información. Todo lo que sabían las diferentes agencias de información sobre aquella clase de estructura, de forma que se pudieran realizar acciones concretas contra ella. Si aquella era la estructura de mando del enemigo, obviamente queríamos saber quiénes eran sus agentes secretos, cosas de ese tipo. ¿Qué clase de programas estaban aplicando? No solo las unidades militares, sino qué clase de recaudación de impuestos, qué tipo de proselitismo, qué clase de secuestros, cosas de ese tipo. ¿Cuáles eran sus programas terroristas y todo eso? Para infiltrar agentes, localizar desertores, interrogar a los prisioneros e ir sabiendo gradualmente lo que era aquella unidad. Una valoración del programa Phoenix por parte de un agente de la CIA en Saigón, Frank Snapp. El programa fue pensado para conseguir información, pero el concepto muy pronto se convirtió en víctima de la práctica. El primer problema radicaba en que en realidad no sabíamos quién era un activista comunista. Nunca hubo una definición firme. ¿Era un activista comunista, un agente político comunista o simplemente un chico que acarreaba agua? ¿O era un cuadro político, un militante comunista liberado? Nunca pudimos saber con exactitud a quién teníamos que apuntar. Luego había otro problema. La PRU, los equipos de asalto salían, arrestaban y traían a nuestros centros de interrogación a muchísima gente. Y las prisiones se llenaron rápidamente. Para dar una idea de cómo se pensó el programa Phoenix, creo que puedo poner un ejemplo. Digamos que un capo de la mafia sale a coger a uno de sus oponentes. Sabe que su oponente está cenando en un restaurante de Nueva York y envía allí a sus matones. Los matones entran e inician un tiroteo.
Matan al dueño, al hijo del dueño, a un camarero, y también matan al oponente. El verdadero objetivo. Y así es básicamente como funcionaba el programa Fénix. Solo que, por supuesto, no era en un bar o en un restaurante donde se producía el encuentro. Era en una aldea o en un pueblo. Si había un combate a las afueras de la aldea durante la noche, salías por la mañana y descubrías que efectivamente había muerto personas de ambos bandos en el combate. Algunos de ellos de tu bando y otros del bando del enemigo. Cuando identificabas quiénes eran los enemigos, con seguridad uno de ellos era jefe de las fuerzas de la guerrilla local. Uno de los líderes que estaban en tu lista y no había sido asesinado, había muerto en combate. William Colby presta declaración en una audiencia del Congreso en 1971. El programa Fénix no es un programa de asesinato. El programa Fénix es una parte del programa de pacificación general. ¿Cuántos se estima aproximadamente que fueron eliminados? Bueno, la eliminación era de las 3 categorías, porque la palabra eliminar se refería a todo el programa contra el aparato. Podemos decir matar si queremos. Decíamos matar. Creo que las cifras a mediados de 1971, con las que se contaba en aquella época, eran aproximadamente de 28.000 capturados, unos 20.000 muertos y unos 17.000 se habían replegado en aquel periodo. Al final, la guerra de las aldeas resultó dudosa, pero el conflicto iba más allá de las aldeas, hacia una guerra convencional a gran escala. En 1968, un tercio de los 17 millones de habitantes de Vietnam habían sido evacuados de sus lugares de origen. En 1971 seguía habiendo 1 millón de refugiados. Algunos millones más serán desarraigados en las largas batallas futuras. El pueblo, que antaño se consideraba la clave de la guerra, ahora representaba solo un obstáculo. Durante 12 años, bajo 3 presidentes, el hombre de la CIA, William Colby, creyó que la información fue subestimada y criticó la confianza en las soluciones militares. Colby fue por primera vez a Vietnam en 1959. En 1968 fue enviado de nuevo para dirigir la pacificación de las aldeas y encontró mejoras. El hecho es que había muchas provincias en Vietnam, muchas. Más que cuando fui a ellas en 1968. Cuando regresé a Vietnam salía 2 noches por semana. Iba al campo y pasaba la noche en alguna parte y hablaba con nuestra gente. En 1968 tuve que ir a una capital de provincia rodeada de alambre de espino y de carros de combate. Y durante la noche el Vietcong podía lanzar obuses o cohetes. Cuando salía a primeros de 1971, podía ir en un vehículo por el campo durante la noche sin preocuparme por mi seguridad. Eran las mismas zonas que antes habían sido tan prohibitivas. Colby concluía diciendo que el campo se había ganado y se había vuelto a perder porque Estados Unidos estaba cansado de Vietnam. En mi opinión, en 1972 habíamos ganado claramente a la guerrilla, y la mejor prueba de ello fueron los ataques que tuvieron lugar de 1972 a 1975, en los que no hubo guerrillas. Fueron ataques puramente militares del ejército norvietnamita contra Vietnam del Sur. Pero el hecho era que para entonces los estadounidenses estábamos tan descontentos con la experiencia que nos batíamos en retirada. No solo en cuanto a nuestra participación militar, sino también en la ayuda militar. Creo que el problema residió en un primer momento en nuestra mala percepción de la naturaleza de la guerra y luego en nuestro descontento. Lo que condujo a nuestra retirada militar exactamente en el momento en el que los norvietnamitas iniciaron el ataque puramente militar. En febrero de 1971, el ejército de Vietnam del Sur entró en combate solo, sin la ayuda de las tropas estadounidenses. La guerra se había extendido hasta el sur de Laos. El gobierno de Saigón esperaba demostrar que podía seguir luchando solo y el resultado fue desastroso. La guerra volvió a Khe Sanh. La base abandonada, escenario de un sangriento combate en 1968, fue reactivada. Esta sería la primera prueba de la vietnamización del conflicto. Esta política exigía que el ejército survietnamita, conocido como ARVN, se incorporara a la lucha a medida que se retiraban las tropas estadounidenses. Los americanos solo proporcionarán aviones de transporte y cobertura aérea, mientras que una división de élite de infantería survietnamita invadía el sur de Laos.
El objetivo, cortar las rutas de suministro comunistas. El material de guerra norvietnamita llegaba a Vietnam del Sur a través de Laos por la llamada ruta de Ho Chi Minh. Artillería pesada y grandes contingentes de tropas avanzaban 50 millas al día. Los norvietnamitas enviaron al sur más tropas de las que retiró Estados Unidos, lo que ponía en peligro el plan estadounidense para dejar la guerra en manos de Vietnam del Sur. La invasión de Laos debía desarrollarse en 4 fases. Primero, una fuerza estadounidense de 10.000 hombres tomaría posiciones de apoyo artillero en la frontera. Luego, 17.000 survietnamitas avanzarían hasta la ciudad clave de Che Pone. Tercero, destruir las bases comunistas. La fase final consistía en la retirada. Presidente Nguyen Van Thieu. Nosotros decíamos que en un tiempo limitado teníamos que emplearnos a fondo en la ruta de Ho Chi Minh, esforzarnos al máximo para causar la mayor destrucción posible en las bases logísticas de los comunistas norvietnamitas a lo largo de dicha ruta y por tanto no podíamos retrasar la ofensiva. Ellos tenían un plan para la provincia del norte de Vietnam al objeto de reducir el potencial bélico de los norvietnamitas en Vietnam del Sur. Los preparativos no podían mantenerse en secreto. El alto mando estadounidense estaba dividido. Los hombres del Departamento de Estado aseguraban que las fuerzas survietnamitas eran escasas y además les faltaba experiencia, pero el ejército apoyaba la invasión. El 8 de febrero, las tropas survietnamitas iniciaron su avance hacia Laos. Pero los comunistas se reforzaron rápida y fácilmente. La habilidad para concentrar tantos efectivos y de forma tan rápida constituyó una sorpresa para los altos mandos vietnamita y estadounidense. El ejército survietnamita no sabía que estaba rodeado y que el Vietcong lo doblaba en número. Al principio, el avance resultó fácil, incluso decepcionante. Pero el primer ministro Nguyen Cao Ky aducía que la misión no era suficientemente agresiva. Yo estaba allí para inspeccionar el campo con mi esposa. Y en los primeros días de la invasión, y por la forma en que llevaban el plan, yo ya dije, si recuerdo bien, ya dije que sería un fracaso. Y el señor Thieu me culpó entonces de criticar sin razón. Si decides ir allí para interrumpir su línea de suministros, tienes que ir allí y quedarte allí. Ir a Che Pone, aunque sepamos que no podemos quedarnos mucho tiempo allí, constituye una cuestión de honor para demostrar a los comunistas que podemos ir a Che Pone y quedarnos allí, aunque sea un día, y volver atrás. El intento de dejar que Vietnam del Sur combatiera solo en la guerra era una vuelta a las esperanzas estadounidenses de principios de los años 60. El presidente John Fitzgerald Kennedy dijo, es su guerra, ellos deben ganarla o perderla, pero aumentó el número de asesores militares. Lyndon Johnson la denominó una guerra que tenían que librar los asiáticos, pero acabó enviando 550.000 soldados estadounidenses. La mayor parte de los oficiales estadounidenses todavía creían que nosotros no podíamos librar la guerra solos. Fui yo quien inició la llamada vietnamización. El ejército estadounidense prefería dirigir la guerra y en 1968 decían, ganar como sea. Pero la ofensiva comunista del Tet sacudió la confianza estadounidense. La opinión pública pedía la retirada.
La preocupación de Estados Unidos ahora pasaba por devolver la iniciativa en la guerra a los survietnamitas. Pero el ejército de Saigón no estaba preparado para ello. Los oficiales habían tenido muy poca responsabilidad en el conflicto y no existía un programa de movilización. Tras la ofensiva del Tet, la vietnamización se aceleró. Todos los hombres entre 16 y 50 años fueron movilizados. A partir de ahora, el servicio militar tenía una duración indefinida. En 1968, 80.000 soldados fueron entrenados rápidamente, pero la fuerza sudvietnamita, que ascendía a 457.000 hombres, todavía era inferior a los efectivos estadounidenses. En julio de 1968, el presidente Johnson se entrevistó con Thieu en Honolulu y le prometió apoyo estadounidense. Señor presidente, nuestra promesa de ayudar a su pueblo a vencer la agresión sigue en pie contra todos los obstáculos y contra cualquier decepción. Nos dábamos cuenta de que, aunque el presidente Johnson enviase más tropas a Vietnam, era solo para buscar una solución negociada, no para obtener lo que se entiende por una victoria militar. Washington había iniciado conversaciones de paz. A las fuerzas de Thieu se les decía que no esperaran la victoria, pero que demostraran que podían resistir. A partir de ahora, Estados Unidos empezó a modernizar la anticuada máquina militar de Vietnam del Sur. La Marina de Saigón recibió las torpederas más recientes para defender el delta y por primera vez el ejército survietnamita disponía de las ametralladoras y fusiles de ordenanza usados por las fuerzas estadounidenses. Las tropas de Saigón estaban ahora en una posición más equilibrada respecto al ejército de Hanoi, equipado por los soviéticos. Junto con las armas, los soldados survietnamitas recibieron formación avanzada y se constituyeron unidades especiales de paracaidistas y comandos. La Fuerza Aérea Survietnamita se convirtió, por el número de aparatos, en la cuarta del mundo. La factura estadounidense de ayuda militar aumentó, pero al tiempo también se redujo su participación en el conflicto. En enero de 1969, el presidente Richard Nixon toma posesión de su cargo. El mayor honor que puede otorgar la historia es el título de pacificador. Este honor ahora llama a América. La oportunidad de guiar al mundo para que salga al fin del valle de la confusión y llegue a la tierra de la paz que el hombre ha soñado desde los albores de la civilización. Nixon advirtió que las protestas estaban amenazando lo que sería una salida honrosa. Habla el secretario de Defensa, Melvin Laird. Cuando en 1969 me convertí en secretario de Defensa, teníamos más de 550.000 hombres en tierras de Vietnam. Habíamos americanizado la guerra. Yo tomé la decisión, y se lo recomendé al Congreso y al presidente, de vietnamizar la guerra, que desamericanizásemos la guerra, que sacásemos a nuestros soldados de Vietnam. Nixon se reunió con el presidente Thieu en la isla de Midway y le dijo que Estados Unidos retiraría inmediatamente a 25.000 soldados. Al principio, Thieu se opuso tajantemente, pero gradualmente aceptó lo inevitable. Las ceremonias en Midway fueron como un cambio de guardia. Personalmente les deseamos lo mejor. Y lo que es más, el pueblo de Estados Unidos desea lo mejor para su pueblo y esperamos que llegue el día en que puedan vivir en paz juntos. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor presidente, muchas gracias por sus reconfortantes palabras. Thieu creía en la vietnamización. Más tarde desconfiaría de Nixon, pero ahora le apoyaba. Me gustaría resaltar de nuevo que es un deber constante del pueblo vietnamita aceptar la mayor responsabilidad y aliviar la carga del pueblo estadounidense de apoyarnos para defender la libertad en Vietnam. A Nixon se le pidió que pusiera fin a la guerra de Vietnam, pero tenía otra gran prioridad: acabar con la Guerra Fría. Creía que un asentamiento reforzado en Vietnam alcanzaría esa meta más amplia.
Su asesor de seguridad, Henry Kissinger, denominó Vietnam un espectáculo secundario. En julio de 1969 empezó la retirada de las primeras tropas. El presidente Thieu todavía no estaba alarmado. Anteriormente, en repetidas ocasiones, muchos presidentes de Estados Unidos y también el presidente Nixon prometieron una y otra vez que ayudarían al pueblo vietnamita, al pueblo survietnamita, tanto económica como militarmente, mientras fuera necesario combatir la invasión comunista. Y por esa razón, confié en ellos. Las fuerzas survietnamitas ascendieron a casi 500.000 hombres y Thieu se sentía animado. Creo que la vietnamización, si se hace honestamente, si se hace completamente, si es continuada, podría ser una forma de evitar el colapso del Vietnam del Sur. La creación de un ejército survietnamita moderno constituyó un gran logro, pero al igual que las fuerzas estadounidenses, no controlaban el campo. En Hanoi también soplaban vientos de cambio. En septiembre de 1969, Ho Chi Minh moría de un ataque al corazón. Conocido como Tío Ho, el fundador y primer presidente de Vietnam del Norte, fue muy loado por su pueblo, al que había guiado durante 25 años. El legado de Ho se reducía a una dirección estable. Sus antiguos compañeros, el comandante general Giap y el primer ministro Phan Bang Dong, habían permanecido 30 años con él. El presidente soviético Alexei Kosygin asistió al funeral y reafirmó la ayuda soviética de $1.000 millones al año. El presidente del Partido Comunista, Le Duc, se hizo cargo del mando supremo. Él fue quien leyó el testamento de Ho Chi Minh, una exhortación a no abandonar la lucha hasta que el último yanqui hubiera salido de Vietnam. Ahora, con la marcha de los estadounidenses, Vietnam del Norte aumentó su infiltración a través de la ruta de Ho Chi Minh. El tráfico anual se cifraba en 1 millón de cargas de munición y 100.000 hombres. 10.000 camiones transportaban hombres y suministros al sur. Para proteger la ruta, los norvietnamitas establecieron bases en Laos, el objetivo de la invasión survietnamita de 1971. El mando militar estadounidense en Saigón había recomendado esta acción. Más tarde, el consejero Henry Kissinger la describió como concebida entre dudas y confusión. Con la ayuda de 600 helicópteros estadounidenses, 17.000 hombres fueron lanzados en Laos en lo que se denominó Operación Lam Son. Ya en el interior de Laos, la operación quedó frenada porque los norvietnamitas, una vez fuera del alcance de la artillería survietnamita, tenían el control. Según planes estadounidenses anteriores para atacar la ruta, se calculaba que al menos debían utilizarse 60.000 hombres, mientras que las fuerzas invasoras survietnamitas consistían únicamente en una tercera parte de esta cantidad. La batalla se intensificó, carros de combate contra artillería. Los artilleros norteamericanos desde bases en Vietnam del Sur aumentaron su fuego. La artillería comunista respondió en un duelo de largo alcance. El principal objetivo survietnamita estaba solo a 40 kilómetros de Laos. Pero después de 3 semanas de combate se hallaban todavía a medio camino. Estados Unidos envió cazabombarderos, pero la defensa aérea comunista era mucho más dura de lo que se preveía. Las tropas comunistas se acercaron más a las posiciones survietnamitas para evitar los ataques aéreos masivos. Los helicópteros de transporte de tropas sufrieron importantes pérdidas, 100 de ellos fueron derribados. En los combates murieron 176 estadounidenses.
Tras 4 semanas, las tropas survietnamitas llegaron a la ciudad de Chepone, pero de nuevo se encontraron con fuego inesperado. Cohetes de artillería soviéticos. Los invasores se retiraron y las bases de suministros comunistas, el objetivo inicial, quedaron intactas. Los norvietnamitas contraatacaron y aniquilaron algunas unidades survietnamitas. El ejército estadounidense criticó al survietnamita por no resistir, pero el presidente Thieu acusó a los estadounidenses de ser los primeros en echarse atrás. Lo que fue mal es que tras la primera semana de la operación, Estados Unidos había sufrido muchas bajas de pilotos de helicópteros y redujeron casi totalmente el número de helicópteros usados para la evacuación sanitaria. Esa fue la razón por la que las tropas vietnamitas no podían seguir avanzando, porque tenían que ocuparse de los heridos, de los muertos, y aquello frenó el avance de las tropas vietnamitas para adentrarse en territorio de Laos y dio ventaja a las tropas norvietnamitas para reaccionar. La operación Lam Son fracasó a causa de la planificación. Porque la operación en sí era innecesaria. Si envías tus tropas para preparar un cebo que atrajera a las tropas comunistas y luego destruirlas, sí. Pero ir allí, a aquella zona de jungla, para dar un paseo, no sé. No sé, ¿para qué? ¿Para qué? El fracaso de Laos dañó severamente la estructura del mando militar. Muchos de los mejores oficiales fueron capturados o murieron en el combate. Aunque el gobierno de Saigón celebró un desfile de victoria, tanto Nixon como Thieu dudaban ahora de la capacidad de Vietnam del Sur para librar la guerra por sí mismo. El Pentágono afirmó que se había hecho todo lo posible por Vietnam del Sur. Secretario de Defensa Melvin Laird. Puedes darles la formación y el equipo para que puedan usar su potencial humano, y si no lo usan con eficacia, es algo que no puedes asegurar por medio de ninguna clase de acción militar. Los estadounidenses usaron la vietnamización, el llamado programa de vietnamización, como pretexto para retirar sus tropas, para abandonar y huir, y para dejar solo al pueblo survietnamita para que luego, al cabo de un cierto tiempo, fuera aplastado por los comunistas norvietnamitas. Es decir, el llamado intervalo decente. Estados Unidos continuó con la retirada de sus tropas. En abril de 1972, una gran ofensiva comunista arrasó la provincia del norte. En julio de ese mismo año, solo quedaban 45.000 estadounidenses en Vietnam y las despedidas eran una formalidad. Vietnam del Sur estaba solo y dolido. Por entonces, los estadounidenses querían acabar con la guerra lo antes posible, lavarse las manos, retirarse de Vietnam por los problemas internos en Estados Unidos, y aquella era su política desde el momento en que empezaron a retirar las tropas y a irse de Vietnam. Creo que el abandono no es un error político, no es un error, es deliberado, una política equivocada, pero deliberada. Fuimos a Vietnam no para destruir la libertad, sino para defenderla. Fuimos a Vietnam no como agresores, sino para acabar con la agresión. Y la historia dirá que el esfuerzo estadounidense en Vietnam fue una buena causa, iniciada y concluida honorablemente. Nixon y Thieu se entrevistaron por última vez en abril de 1973, poco después de la firma de un tratado de paz con Hanoi.
Thieu le comentó que su ejército no podría resistir sin una ayuda estadounidense masiva, y Nixon le aseguró que Estados Unidos siempre ayudaría a Vietnam del Sur. Pero al cabo de 18 meses, Nixon hubo de dimitir y 2 años más tarde la guerra había terminado. Vietnam del Sur recibió las armas más sofisticadas de Asia. Ello formaba parte de un programa de $1.000 millones en ayuda militar llamado Operación Incremento. Llegó justo antes de la firma de los acuerdos de paz de París. Pero sin emplazamientos futuros, el nuevo envío de aviones, carros de combate y cañones resultó inútil. Habla el ministro de Desarrollo Económico de Thieu, Nguyen Tien Hang. La vietnamización tenía defectos muy graves. Primero, no contaba con la realidad de Vietnam. Yo diría que la vietnamización fue llevada a cabo al estilo estadounidense. Fue una vietnamización americanizada. En otras palabras, las fuerzas eran entrenadas, iban equipadas como una división regular estadounidense, con carros de combate, artillería, helicópteros, etc. Lo que significa que se reforzó la dependencia survietnamita de los suministros estadounidenses. Las dudas norteamericanas fueron reforzadas por el mal uso de las instalaciones. Lo que habían sido bases estadounidenses ahora debían ser usadas por el ejército survietnamita, pero muchas de ellas fueron saqueadas. En esta base, en Tai Ninh, cerca de Saigón, pocas semanas después de que se fueran los estadounidenses, habían desaparecido incluso las vigas. Los muebles y accesorios fue lo primero. Luego se llevaron las paredes, tejados y suelos. Solo quedó un cartel simbólico: adiós y suerte.